¿Crees que has explorado todas las obras maestras de los 1950? Piénsalo de nuevo. Hoy en Golden Age Classics abrimos la bóveda del cine y revelamos 15 sorprendentes joyas ocultas que de alguna manera pasaron desapercibidas. Al final, tu lista de visualización explotará y te preguntarás cómo estas deslumbrantes películas escaparon a la atención general. El Gran Carnaval, 1951. La sátira aguda de Billy Wilder destruye la integridad del periodismo, destacando el sensacionalismo décadas antes de su momento. Kirk Douglas ofrece una actuación feroz como Chuck Tatum, un reportero caído en desgracia de la gran ciudad que está desesperado por recuperar su fama. Cuando se topa con un hombre atrapado en una cueva colapsada en Nuevo México, manipula el operativo de rescate convirtiéndolo en un circo mediático. Wilder no se guarda nada, criticando hábilmente la obsesión pública con la tragedia y el periodismo, explotación. El tono crudo y cínico de la película sorprendió a las audiencias de los años 1950, resultando en decepcionantes ingresos de taquilla, ganando solo $1.200.000 contra su presupuesto de $1.800.000. Los críticos inicialmente la descartaron por ser demasiado sombría, demasiado dura, pero el tiempo demostró que Wilder era profético. La película ahora se considera un comentario incisivo sobre la ética en los medios, presagiando de manera inquietante el ciclo de noticias de 24 horas y la cultura sensacionalista de hoy. Douglas lo citó como uno de los puntos culminantes de su carrera y directores contemporáneos lo mencionan rutinariamente como un texto fundamental sobre el impulso mediático. Histeria. La filmación en locaciones de Wilder en el árido desierto de Nuevo México amplifica la tensión sofocante, asegurando que la película siga siendo visualmente atractiva, complementando su narrativa brutal. Ahora aclamada como una denuncia valiente de la inmoralidad periodística, Ace in the Hole no ha perdido su mordacidad. ¿Listo para más bombas de verdad contundentes del cine? Rififi, 1955. El thriller francés de robos de Jules Dassin, Rififi, es una clase magistral de suspense que mezcla la estética del cine negro europeo con una narración minimalista. Recién liberado de prisión, el envejecido gángster Tony Lestefanois planea un último y ambicioso robo de joyas. La pieza central de la película, una hipnotizante secuencia de robo de 30 minutos, ejecutada en casi total silencio, es un angustioso ballet de precisión y tensión, una obra maestra de dirección. Dassin, exiliado de Hollywood debido a la lista negra de la era de McCarthy, rodó Rififi en París con un ajustado presupuesto de $200.000. Utilizó técnicas innovadoras de cinematografía, incluidas cámaras en mano y sonido natural, aumentando el realismo y la inmediatez. Las autoridades francesas inicialmente consideraron prohibir la película, temiendo que los criminales pudieran copiar sus detallados métodos de robo. Finalmente, la película se convirtió en un gran éxito crítico, aunque su estilo áspero inicialmente limitó su atractivo comercial en los Estados Unidos. Eventualmente encontró un devoto culto de seguidores, influyendo profundamente en cineastas como Stanley Kubrick, Quentin Tarantino y Steven Soderbergh. El enfoque innovador de Dassin elevó el género de películas de atracos, reemplazando el glamour con lo áspero, realismo. Incluso hoy en día, Rififi sigue siendo una experiencia de visualización emocionante, su meticuloso ritmo sin igual en la historia del cine. Este noir francés es un modelo cinematográfico para el suspense, recordando a los espectadores por qué el arte de Dassin sigue siendo incomparable. ¿Te encanta este viaje crudo a través de gemas olvidadas? Aférrate fuerte porque hay mucho más cine emocionante. Adelante. La noche del cazador, 1955. El único esfuerzo como director de Charles Laughton, La noche del cazador, es una obra maestra del gótico sureño de pesadilla. Robert Mitchum ofrece una actuación icónica como el reverendo Harry Powell, un siniestro predicador y asesino que se infiltra en las comunidades antes de revelar su naturaleza violenta. Con amor y odio tatuados en sus nudillos, Powell aterroriza a dos niños, desesperado por descubrir dinero robado escondido. La dirección visionaria de Laughton fusiona la estética expresionista alemana, sombras profundas, imágenes inquietantes, con horror popular estadounidense, creando una experiencia cinematográfica surrealista e inquietante. A pesar de la interpretación inolvidable de Mitchum y un modesto presupuesto de $795.000, los críticos y el público contemporáneo rechazaron la película, considerándola demasiado extraño. Fracasó comercialmente, apenas recuperando la mitad de sus costos. Sin embargo, su reputación experimentó una rehabilitación dramática décadas después, con cineastas como Martin Scorsese y Spike Lee defendiendo su audacia estilística. Hoy, la película reside en el Registro Nacional de Cine y con frecuencia encabeza listas de los mayores logros del cine. La impactante cinematografía de Stanley Cortés y la inquietante música de Walter Schumann amplifican el God de la película.
atmósfera gótica, elevándola de un mero thriller a una inquietante alegoría de la inocencia perdida. La noche del cazador sirve como testamento a los riesgos visionarios que Lawton asumió. ¿Listo para más escalofríos y emociones ocultas en las sombras cinematográficas? Sweet Smell of Success, 1957, el noir urbano de Alexander McKendrick. Sweet Smell of Success resuma ingenio cínico y diálogos mordaces, diseccionando el mundo despiadado de las columnas de chismes de celebridades en el Manhattan de la década de 1950. Burt Lancaster interpreta a Jojo J. Hunsaker, un poderoso columnista cuyas palabras pueden hacer o deshacer carreras de la noche a la mañana. Tony Curtis interpreta a Sidney Falco, un agente de prensa dispuesto a sacrificar su integridad por una mención codiciada en la columna de Hunsaker. Los guionistas Ernest Lehman y Clifford Odets crearon un diálogo tan agudo y memorable que aún resuena. A pesar del poder estelar de Lancaster y una partitura jazzy y dinámica de Elmer Bernstein, la representación poco simpática de la manipulación mediática en la película alienó a las audiencias contemporáneas. Producida por alrededor de $3 millones, decepcionó en la taquilla, recaudando solo $2.3 millones. Inicialmente incomprendida, más tarde los críticos elogiaron su oscuridad implacable y sus personajes moralmente ambiguos, reconociéndola como un examen profético de las dinámicas de poder en los medios. La impactante imagen en blanco y negro del director de fotografía James Wong Howe contrasta bellamente el Broadway iluminado con neón con oscuros salones traseros, evocando una jungla urbana moralmente en bancarrota. El dulce olor del éxito influyó profundamente en generaciones posteriores de cineastas, inspirando notablemente clásicos modernos del neo-noir. Hoy, su mordaz comentario sobre la ambición y la corrupción sigue siendo sorprendentemente relevante. Disfrutando de esta inmersión oscura en los callejones ocultos del cine, hay más crudeza en camino. Kiss Me Deadly, 1955. El febrilmente nihilista noir de Robert Aldrich. Kiss Me Deadly explota las convenciones del género con una ansiedad de la era nuclear. Ralph Meeker protagoniza como el detective privado de carácter duro, Mike Hammer, involucrado en una siniestra conspiración que incluye un misterioso maletín brillante, un dispositivo de la trama icónico que más tarde fue reflejado por Tarantino en Pulp Fiction. El agresivo y desorientador trabajo de cámara de Aldrich y sus atrevidos primeros planos proporcionan la estética audaz de la película, mejorando su atmósfera paranoica. Filmada con un presupuesto reducido de $410,000, su brutalidad evidente y su final sombrío provocaron controversia, con censores alterando radicalmente el clímax. Solo décadas después se restauró el final apocalíptico original, consolidando su estatus de culto. Los críticos inicialmente lo rechazaron, pero los cinéfilos internacionales elogiaron su estilo agresivo, consolidando la reputación de Aldrich como un director audaz. Los cineastas de la Nouvelle Vague francesa admiraron su energía cruda y su estructura narrativa provocativa, influyendo a directores como Godard y Truffaut. La inquietante banda sonora del compositor Frank DeVol complementa el tono sombrío e intenso de la película. Hoy, Kiss Me Deadly es celebrada como una obra maestra intransigente de la era de la Guerra Fría, diseccionando la paranoia social y la decadencia ética con incomparables audacia. Su legado duradero demuestra que asumir riesgos cinematográficos a menudo cosecha recompensas artísticas perdurables. ¿Todavía anhelas intensidad? Profundicemos más en las sombras. Más grande que la vida, 1956. La provocativa pesadilla suburbana de Nicholas Ray, Más grande que la vida, confronta el lado oscuro de la tranquilidad doméstica de los años 50. James Mason ofrece una actuación hipnotizante como Ed Avery, un maestro de escuela de carácter apacible cuya vida se descontrola en una agresión maníaca debido al mal uso del medicamento recetado, cortisona. La mania inducida por la droga lo empuja hacia la crueldad autoritaria, amenazando con desmantelar a su familia aparentemente perfecta. Filmada en un rico y perturbador color de lujo y sorprendente cinemascope, Ray utiliza meticulosamente escenarios suburbanos vibrantes, papel tapiz chillón, colores exagerados para reflejar el estado psicológico de Ed. Desintegración. Producida con un presupuesto de $1.200.000, la película critica audazmente el optimismo médico de Estados Unidos después de la guerra, incomodando al público y contribuyendo a su decepcionante desempeño en taquilla. Rendimiento. Tras su estreno, fue en gran medida rechazado por su postura crítica sobre la vida de la clase media estadounidense, generando controversia pero pocas ventas de entradas. Hoy, sin embargo, cinéfilos e historiadores del cine lo admiran ampliamente por su valiente, profética exploración del abuso de medicamentos recetados y las presiones suburbanas. Martin Scorsese defendió con entusiasmo la película, reconociendo la valiente representación de Ray de las luchas de salud mental bajo una fachada de perfección suburbana. Mason consideró este papel como una actuación que definió su carrera, ahora celebrado como una interpretación intensa.
Obra maestra psicológica, más grande que la vida, sirve como un recordatorio atemporal de que bajo la superficie brillante de la armonía suburbana pueden acechar verdades más oscuras. Disfrutando de este profundo viaje cinematográfico, sigamos adelante. Pick Up on South Street, 1953. El crudo film noir de Samuel Fuller. Pick Up on South Street fusiona espionaje, emociones con realismo a nivel de calle. Richard Widmark brilla como Skip McCoy, un astuto y cínico carterista que, inadvertidamente, roba microfilm sensible destinado a espías soviéticos. Fuller escenifica audazmente este thriller de la Guerra Fría contra el telón de fondo de los muelles ásperos y las estaciones de metro sombrías de la ciudad de Nueva York, intensificando la tensión a través de una cinematografía visceral a nivel de calle. La película se produjo por alrededor de $780,000, un presupuesto modesto que permitió a Fuller la libertad artística de retratar las ambigüedades morales de la América de posguerra. A pesar de que el director del FBI, Shah Edgar Hoover, se opuso a la representación de Fuller de personajes moralmente ambiguos, la película obtuvo reconocimiento internacional, incluyendo premios en el Festival de Cine de Venecia. Inicialmente recibida con reacciones mixtas en el país, su reputación se elevó en el extranjero, particularmente entre los cinéfilos franceses que admiraban la visión dura e intransigente de Fuller, la edición aguda y dinámica, la coreografía de lucha realista y los diálogos astutos de la calle influyeron profundamente en movimientos cinematográficos posteriores, especialmente en la nueva ola francesa. Jean-Luc Godard y François Truffaut lo citaban frecuentemente como inspiración. Hoy en día, Pickpocket es celebrado como un ejemplo destacado del atrevido cine de Fuller, combinando audazmente acción, espionaje y comentario social con un efecto impresionante. ¿Te ha atrapado ya la áspera brillantez de Fuller? Aférrate, más tesoros ocultos te esperan. El salario del miedo, 1953. El apasionante thriller de Henri-Georges Clouzot. El salario del miedo atrapa a los espectadores en un viaje angustiante por las selvas de América del Sur. 4 hombres desesperados emprenden una peligrosa misión, transportando nitroglicerina volátil en camión a través de un terreno peligroso y accidentado. La tensión aumenta con cada bache y borde de acantilado, ya que el ritmo meticuloso de Clouzot amplifica la tensión hasta alturas insoportables. Filmada bajo condiciones arduas con un calor opresivo, acrobacias peligrosas y frecuentes desafíos presupuestarios que sumaron aproximadamente $2 millones, Clouzot convirtió magistralmente estos obstáculos en ventajas cinematográficas, creando un realismo palpable. La película irrumpió en el escenario internacional, dominando las taquillas europeas y ganando el máximo premio en Cannes. Sin embargo, encontró una dura censura en los Estados Unidos, debido a su postura crítica hacia los intereses corporativos estadounidenses, lo que obstaculizó su éxito comercial más amplio inicialmente. Su tensión implacable, realismo crudo, en matices existenciales, han influido en innumerables cineastas, sobre todo William Friedkin, cuyo remake de 1977, Sorcerer, rinde homenaje a la obra maestra de Clouzot. Hoy, El salario del miedo sigue siendo un referente en el suspense cinematográfico, demostrando cómo la intensidad psicológica puede rivalizar con el espectáculo lleno de acción. El compromiso de Clouzot con una narrativa visceral e intransigente estableció un nivel muy alto en el cine de suspense, dejando a los espectadores sin aliento décadas después. ¿Aún contienes la respiración? Bien. Ahora hay mucho más oro cinematográfico por descubrir. Paths of Glory, 1957. Paths of Glory de Stanley Kubrick, ferozmente antibelicista, ofrece una condena fulminante de la injusticia militar durante la Primera Guerra Mundial. Kirk Douglas sostiene poderosamente la película como el Coronel Dax, un oficial idealista atrapado en la horrible maquinaria de la guerra. Después de que los soldados se niegan a emprender una misión suicida, los generales seleccionan arbitrariamente a 3 hombres para enfrentar un consejo de guerra como ejemplarizante. Kubrick emplea tomas de seguimiento implacables a través de trincheras embarradas, cinematografía en blanco y negro cruda e interiores claustrofóbicos para representar vívidamente la brutalidad de la guerra. Producida con un ajustado presupuesto de $900,000, la película inicialmente desató controversia, especialmente en Francia, donde las autoridades la prohibieron hasta 1975 debido a su mordaz crítica a la jerarquía militar y la futilidad. Aunque fue financieramente modesta en su lanzamiento inicial, rápidamente ganó reconocimiento crítico internacional. La dirección incisiva y sin concesiones de Kubrick y las interpretaciones cargadas de emoción del elenco han impactado profundamente a generaciones de cineastas, reforzando el legado perdurable de la película. Ahora reconocida como un hito en el cine antibélico, Senderos de Gloria sigue siendo inquietantemente relevante, revelando la absurda y cruel naturaleza inherente a la burocracia militar.
La penetrante percepción de Kubrick y su virtuosismo técnico, combinado para crear una acusación cinematográfica inolvidable sobre el costo humano de la guerra. ¿Listo para más revelaciones poderosas? Sigamos adelante. Umberto D. 1952. La obra maestra del neorrealismo de Vittorio De Sica, Umberto D., devastaba silenciosamente a los espectadores con el retrato de un anciano enfrentando la pobreza en la Roma de posguerra. El jubilado funcionario civil, Umberto Domenico Ferrari, lucha diariamente por mantener la dignidad y la compañía, su leal perro, Flick, brindando consuelo en medio de la dificultad. Filmada con actores no profesionales y un estilo minimalista con un presupuesto increíblemente modesto de $200,000, De Sica enfatiza la autenticidad y la honestidad emocional sobre el sentimentalismo. A pesar, o quizás debido a, su representación intransigente del sufrimiento, las autoridades italianas inicialmente criticaron y suprimieron la película, considerándola demasiado sombrío. Sin embargo, críticos internacionales elogiaron su profunda humanidad. El legendario director Ingmar Bergman lo declaró perfección cinematográfica. A lo largo de décadas, Umberto D. ha ganado una significativa admiración por capturar la silenciosa desesperación y dignidad de vidas ordinarias, influyendo a innumerables cineastas que buscan realismo. El enfoque empático de De Sica y la simplicidad visual expresiva ofrecen una profunda resonancia emocional, subrayando las devastadoras realidades del envejecimiento y la pobreza sin melodrama. Ampliamente considerada una de las experiencias más conmovedoras del cine, esta joya discreta ofrece un poderoso relato a través de un minimalismo. Gracias. Si piensas que el poder cinematográfico requiere espectáculo, las inquietantes escenas finales de Umberto podrían redefinir tus percepciones. ¿Listo para seguir explorando las profundidades ocultas del cine? Continuemos. Gone Crazy, 1950. La innovadora película de Joseph H. Lewis, Noir, Gone Crazy, redefinió la obsesión romántica en pantalla, combinando desesperación apasionada con emociones delictivas de infarto. Bart Terr, un tirador amable pero obsesionado con las armas, encuentra su igual fogosa en Annie Laurie Starr, una seductora tiradora de carnaval. Su atracción electrizante rápidamente se transforma en una compulsiva ola de crímenes, convirtiendo su pasión compartida en un letal adicción. Lewis escenificó la ahora icónica escena del robo al banco de 3 minutos enteramente desde el interior estrecho del coche de escape, creando una experiencia inmersiva intensa, décadas adelantada a su tiempo. Esta técnica audaz se volvió influyente para directores que buscaban cinética o realismo. Producida con un ajustado presupuesto de $400,000, la película inicialmente pasó desapercibida por el público, eclipsada entre producciones más ostentosas de los estudios. Sin embargo, los críticos reconocieron su energía cinética y su tono subversivo, y más tarde, reconocieron su influencia en películas como Bonnie y Clyde, de Arthur Penn. Con el tiempo, Gone Crazy desarrolló un estatus de culto, convirtiéndose en una película de serie B reverenciada entre los cinéfilos. Obra maestra, su cruda representación del amor, la obsesión y la violencia abrió el camino para futuros cineastas que exploran antihéroes complejos y relaciones moralmente ambiguas. La dirección dinámica de Lewis, junto con la potente química de Dahl y Cummings, asegura que Gone Crazy aún tenga un impacto visceral hoy en día. ¿Intrigado por las obsesiones más oscuras del cine? Prepárate. Historias más poderosas esperan ser descubiertas. Cuentos de Tokio, 1953. Profundamente conmovedor de Yasujiro Ozu. Drama, Tokyo Story, explora con elegancia la desconexión generacional dentro de un Japón que se moderniza rápidamente. Los padres ancianos Shukichi y Tomi Hirayama viajan del Japón rural a Tokio con la esperanza de reconectar con sus hijos adultos, solo para encontrarlos ocupados, distantes y emocionalmente indisponibles. El estilo visual distintivo de Ozu, planos estáticos, cuidadosamente enmarcados, ángulos de cámara bajos y composiciones meticulosas, crean una profunda quietud, reflejando la tranquila emoción de la historia. Profundidad. Producida modestamente por alrededor de $250,000, la película inicialmente recibió reacciones respetuosas pero silenciadas en el ámbito nacional, eclipsada por contemporáneos más llamativos. Su sutileza y ritmo deliberado limitaron inicialmente su atractivo para el público general. Sin embargo, los críticos internacionales pronto reconocieron su extraordinario poder, alabando la profunda percepción de Ozu sobre la dinámica familiar y la condición humana. Hoy, Cuentos de Tokio es ampliamente considerada una de las mayores obras maestras del cine, situándose consistentemente cerca de la cima de encuestas de películas prestigiosas, como las clasificaciones de Sight and Sound del British Film Institute.
Directores desde Ingmar Bergman hasta Martin Scorsese lo citan como profundamente influyente, alabando su resonancia emocional, narrativa compasiva y precisión técnica. La narrativa sutil de Ozu demuestra que el verdadero poder del cine yace no está en el espectáculo, sino en capturar verdades universales a través de la observación tranquila. ¿Listo para explorar más tesoros cinematográficos silenciosamente poderosos? Sigamos adelante. Il Grido, 1957. El inquietante drama existencial de Michelangelo Antonioni, Il Grido, examina la alienación y la desesperación en medio de los paisajes desolados de Italia. Aldo, un trabajador de una fábrica abandonado por su amante, emprende un viaje sin rumbo a través del desolado paisaje del Valle de Po, acompañado de su joven hija. La cinematografía notablemente desoladora de Antonioni captura vastos paisajes cubiertos de niebla y ciudades industriales en decadencia, visualizando la emoción de Aldo, vacío. Producida con un presupuesto reducido de 450.000, Antonioni empleó escenarios austeros y minimalistas, reflejando perfectamente la agitación interna de su protagonista. Los espectadores y críticos contemporáneos en Italia inicialmente rechazaron la película, encontrando su tono sombrío demasiado deprimente y desafiante. Sin embargo, los críticos internacionales elogiaron la narrativa innovadora de Antonioni y su imaginería poética, reconociéndola como una temprana obra maestra en lo existencial. Realizador innovador, Il Grido sirve como una película transicional clave que une el neorrealismo italiano con las posteriores exploraciones más abstractas de la alienación emocional de Antonioni. Hoy en día, se admira como un examen revolucionario de la soledad moderna, influyendo en cineastas de todo el mundo y consolidando la reputación de Antonioni como un innovador del cine visionario. La actuación poderosa y contenida de Cochran ancla la película, haciendo que la callada desesperación de Aldo resuene profundamente. Il Grido sigue siendo una representación intemporal de la pérdida y el desapego. Su profunda melancolía resuena vívidamente con el público contemporáneo. Te cautivan las exploraciones existenciales del cine. Más revelaciones cinematográficas están por delante. Les Diaboliques, 1955. El thriller escalofriante de Henri-Georges Clouzot, Les Diaboliques, ofrece tensión, paranoia y suspenso cinematográfico en su punto más alto. Ambientada en un deteriorado internado francés, la trama se centra en una esposa frágil y una amante amargada que conspiran para asesinar a su sádico marido, el director. Después de su crimen, el cadáver desaparece misteriosamente, sumergiéndolas en un creciente terror y paranoia. Clouzot manipula magistralmente el suspense, empleando una cinematografía en blanco y negro impactante, cuidadosamente construidos y escalofriantes escenas, incluida la infame escena de la bañera. Producida por aproximadamente $580.000, Clouzot insistió en la autenticidad, incluso haciendo que los actores soportaran horas en agua helada para lograr realismo, lo que resultó en una tensión palpable en pantalla. Hitchcock, famoso por ser superado en adquirir los derechos, luego se inspiró en la película al crear Psycho. Al estrenarse, el público acudió en masa a los cines, cautivado por el infame giro de la película, rigurosamente mantenido en secreto como parte del marketing de la misma campaña. Les Diaboliques influyó en innumerables cineastas, estableciendo nuevos estándares para el horror psicológico y el suspenso. Hoy en día, su meticulosa artesanía, complejidad psicológica y giros sorprendentes siguen siendo emocionantes, confirmando el estatus de Clouzot como un maestro de la tensión y el suspenso. ¿Listo para más giros y vueltas cinematográficas? Mantente ajustado. Tenemos una última joya oculta para revelar. Odds Against Tomorrow, 1959. El tenso thriller de atraco de Robert Wise, Odds Against Tomorrow, aborda valientemente las relaciones raciales en medio de un suspenso absorbente. Harry Belafonte y Robert Ryan protagonizan como cómplices conflictuados que se unen a regañadientes para un robo a un banco, sus tensiones raciales latentes amenazando la operación desde dentro. El uso innovador de Wise de la cinematografía en blanco y negro marcado y la partitura de jazz de John Lewis potencian la tensión palpable de la película, enfatizando la ambigüedad moral y la crítica social incrustadas dentro de su apasionante narrativa. Producida por aproximadamente $1.400.000, la película enfrentó considerables desafíos al ser lanzada, incluyendo presiones del Comité de Actividades Antiestadounidenses, lo que frenó su marketing y distribución inicial. Sus modestos ingresos de $1.700.000 en taquilla desmintieron la importancia artística y social de la película. Con el tiempo, los críticos reevaluaron Odds Against Tomorrow, celebrándola como una innovadora exploración del prejuicio racial dentro de las convenciones del género, allanando el camino para thrillers socialmente conscientes en posteriores décadas.
Las interpretaciones intensas y matizadas de Belafonte y Ryan subrayan la urgencia e impacto duradero de la película, explorando las dinámicas raciales y la decadencia moral con una honestidad inquebrantable. La dirección reflexiva de Wise transformó el cine de género en un comentario social convincente, convirtiendo Odds Against Tomorrow en un artefacto cinematográfico esencial que sigue siendo relevante hoy en día. ¿Te encanta este viaje por las gemas ocultas más atrevidas del cine? Serenity Norton Skiret. Eso es, 15 joyas ocultas de los años 1950 que aún sorprenden hoy día. ¿Cuál película captó más tu atención? Deja tus pensamientos en los comentarios, suscríbete, toca la campana y quédate. Golden Age Classics seguirá desenterrando tesoros cinematográficos. Nos vemos pronto, amantes del cine, mientras rebobinamos los carretes de nuevo.